Con Egle González Lobato, consultora política y consultora en materia también electoral. Varios mensajes por acá que nos han enviado a través de las redes sociales. Alguien preguntaba sobre el tema de Naciones Unidas y por supuesto los organismos internacionales. Y todo esto ocurre, antes de entrar en la revisión de los comentarios, frente, bueno, a un escenario, porque esto coincide, por cierto, con la Asamblea General de Naciones Unidas, donde precisamente el multilateralismo de alguna manera fue puesto a prueba, porque allí se dieron discursos bien interesantes donde precisamente en un mundo que hoy tiene grandes conflictos, como es el caso de la guerra de Ucrania con Rusia, de lo que ocurre con la Franja de Gaza y con estas operaciones en el Caribe, todos esos temas de alguna manera se mezclaron en esta Asamblea General de Naciones Unidas, donde, bueno, el presidente de los Estados Unidos dijo que él ha ayudado más al mundo que Naciones Unidas, y de alguna manera está el debate sobre la capacidad de estos organismos hoy para hacer frente a estos problemas, organismos que surgieron precisamente del conflicto. Todo el entramado multilateral que surgió después de las guerras mundiales y de todo lo que significó de alguna manera, bueno, el exterminio de una parte importante de la población europea en estos conflictos, hoy está de alguna manera de espectadores, ¿no? Porque incluso llega el secretario de Estado Marco Rubio a decir que la ONU no sabe nada sobre Venezuela, que eso es mentira, que Venezuela, esas cifras que plantean de Venezuela, es decir, el multilateralismo parece quedarse corto frente a las acciones unilaterales de un gobierno, bueno, o de varios, ¿no? Es muy complejo analizarlo con tantos puntos en el medio, pero el mayor desafío que tiene ahorita Naciones Unidas es seguir permitiendo el genocidio en Gaza. En la medida en que no detengan lo que tienen, a quien tienen que detener, en esa medida el multilateralismo se queda corto. El presidente Petro de Colombia ha puesto en la mesa una propuesta muy interesante. O aquí se resuelve el problema o Naciones Unidas tiene que tomar la decisión de unas fuerzas de paz que pongan, pongan un límite, detengan lo que está ocurriendo y que la humanidad es cómplice de lo que está pasando, porque no es posible que no se detenga el horror que se está viviendo. Entonces, trayéndolo para acá, para Venezuela, en el caso venezolano, cuando se dicta un decreto como este por el Ejecutivo, también es un envío a Naciones Unidas. Y decir, porque además tiene que enviarlo a Naciones Unidas, un poco diciendo, Venezuela está bajo amenaza de una potencia extranjera. Y Venezuela está tomando la defensa de su soberanía. Es decir, en esa medida vamos a ver entonces cómo también es el comportamiento de Naciones Unidas. Y por supuesto que la multilateralidad está en revisión y bueno, ese es un tema que como ya sabe vamos a abordar en la próxima semana. Bien, vamos a revisar los mensajes de la audiencia. Adriano Lozada por acá nos escribe: buenos días, realmente no creo que Donald Trump agreda a Venezuela, y mucho menos si él quiere ser merecedor del Premio Nobel de la Paz, acabando con la guerra de Israel y Hamas, liberando la Franja de Gaza. Recuerde que también tenemos el respaldo de Naciones Unidas. Bueno, liberando la Franja de Gaza, construyendo hoteles, él habló de, bueno, no es precisamente una liberación muy pacífica, ¿no? Sí, es muy complicado. Yo creo que lo que pasa es que al presidente Trump hay que evaluarlo por los hechos, no por lo que dice. Entonces vamos a esperar a ver qué margen tiene esta propuesta que está haciendo frente a la complicación que hay. Carlos Antonio Padrón por acá, saludos y bendiciones, feliz día para todos desde Charallave. La narrativa y estrategia de Trump son imponer la hegemonía a nivel global. Trump quiere todos los días una excusa para crear un conflicto con cualquier país del mundo, con la excusa de la seguridad nacional o sus intereses. Pregúntale a la invitada si cree que ese diálogo entre Richard Grenell y Venezuela no será, si creen en este diálogo, no será la primera vez que rompe un acuerdo firmado con uno o con varios países. ¿Qué opina de estos acuerdos que se puedan dar a puertas cerradas? Muy rápidamente, hay dos voces, como ustedes bien lo saben, es lugar común ya decirlo. Grenell por una parte, que es el enviado especial, y el secretario de Estado Rubio. Por supuesto, Rubio pertenece a un grupo de los neocons, que tiene sus adversarios dentro de los propios MAGA, porque Estados Unidos prometió que no se iba a meter en problemas con países, con unas guerras que no le corresponden. Y no lo está cumpliendo. Y luego Grenell es el pragmático, el que ve una alternativa distinta, y eso es importante enviar ese mensaje. Siempre tiene que haber una alternativa distinta a la violencia. Y Grenell es precisamente quien está viendo las posibilidades de la negociación con el petróleo venezolano.
Luis Loyo por acá nos escribe, saludos, pregúntale a la invitada por qué igualmente no se decreta una emergencia económica cuando el dólar ahora sube 2 bolívares por día y si acaso eso no constituye una gravedad nacional y también qué piensa sobre qué pasaría en Venezuela si públicamente un mandatario extranjero incita a los militares para desobedecer a su presidente. Bueno, eso está ocurriendo, toda esta presión estaba fundamentada en una premisa y era nuevamente aquella fallida expresión del quiebre y no ha ocurrido y de eso están al tanto las agencias de inteligencia, no solo de Estados Unidos, de otras partes del mundo también, y están dando evidencia que eso no ocurra y que por tanto ningún país tiene que intervenir en los asuntos del otro, sobre todo en un país que no quiere la guerra. Oscar por acá nos escribe, buenos días, saludos. Los Estados Unidos son cómplices del narcotráfico, no solo son cómplices del narcotráfico, sino cómo explicar que hay más de 7 bases militares en Colombia y el cultivo de drogas aumentó. Tanto ellos solo necesitan el corredor del Caribe para su producto, dice por acá Oscar. También Alfredo Hernández, buenos días. ¿No cree también que se podría decir al presidente que nos proteja de ese dólar, que también es de Estados Unidos? Por supuesto, el gobierno tiene que tomar decisiones económicas importantes y todas las demandas de los ciudadanos son legítimas. El problema es que a veces cuando se plantea esto, aún siendo muy legítimo, todavía no puede condicionar la defensa de la soberanía nacional. Otro de los comentarios por acá nos escribe Mauro Franco, la soberanía venezolana en el siglo XXI está sujeta a estar de acuerdo o no con el gobierno de turno, ¿sí o no? No debe ser así. ¿Cómo va a ser así? Mire Estados Unidos. O sea, que usted, por ejemplo, dicte un decreto después del 11 de septiembre y lo mantenga durante 20 años, quiere decir que independientemente del gobierno que esté, la soberanía de un país corresponde a la defensa de unos y de otros. El problema es que acá tenemos todavía un problema dentro del sistema de partidos que conlleva a este tipo de discusiones que lo que generan es como una especie de impotencia de no poder explicar y llevar un mensaje satisfactorio. Dayana Mendoza por acá nos escribe, considerando la firma del decreto de estado de conmoción exterior y la retórica del gobierno sobre una posible invasión de Estados Unidos, ¿cómo se articula esta narrativa con la política interna de Venezuela? ¿Y qué implicaciones tiene para el control social, la disidencia política y el balance de poder entre las distintas facciones del oficialismo y de la oposición? Pregunta Dayana. Sí, tiene una preocupación también muy legítima porque todos estos decretos siempre generan una incertidumbre de si atienden a una emergencia real o hay la intención del control. En esta ocasión la emergencia la hay. Mire, no solamente hay una batalla que se libra en el Caribe, también la batalla se libra en los medios de comunicación, en lo comunicacional. En este momento, díganme ustedes quién ahorita lee cualquier red y creen lo que está leyendo. Estamos bombardeados de una manipulación de la comunicación. Y en esa medida, mi mensaje, la prioridad es la defensa de la soberanía, sin que ello excluya que haya una ruta necesaria con la que hay que sentarse con el gobierno para conversar sobre los problemas del país. Por acá también Gilberto Velázquez nos escribe, saludos, buen día, la defensa de la soberanía es de interés nacional sin excepción, lamentablemente hay factores políticos que se han encargado de imponer una suerte de idea que asocia la defensa del país como un acto de apoyo al gobierno y a su partido. Hoy más que nunca todos los sectores deben apoyar las acciones que defienden la nación, pero ocurre como ha sido malo el gobierno, pierde favor frente a la ciudadanía y el pueblo. Bueno, el problema también, repito, de los partidos políticos de oposición, por ejemplo, tienen un problema muy grande, están metidos en una calle ciega, están siendo bombardeados tanto sobre todo por ese grupo que está a favor de una potencia extranjera que invada al país. Ese objetivo está y existe. Solo que esperemos que ese objetivo no se logre y que se logre una alternativa de negociación, de diálogo y de defensa de la soberanía. Hay allí un espacio bien interesante que se crea con este Consejo Nacional de la Soberanía, que en su instalación contó con la participación de los distintos poderes del Estado, estuvieron representantes también de las universidades, representantes de los gremios del país, y por supuesto los partidos políticos. Puede ser un espacio para eso, para mostrarle al venezolano que aún es escéptico frente a la idea de la soberanía, la idea de defender el territorio, de defender al país,
que bueno, que esto no es un asunto, porque allí hay personas que abiertamente tienen sus diferencias con el gobierno y están sentadas en la misma mesa atendiendo esta coyuntura, atendiendo esto, que es un asunto que está por encima de esos problemas. Es que no hacerlo, no estar en la defensa de la soberanía, no aprovechar esta situación compleja, porque bueno, de eso se trata, cuáles alternativas posibles hay, y lograr sentarte y lograr nuevamente conciliar acuerdos y sentarte con el gobierno, con los diferentes factores, es una miopía absoluta, y van a perder la oportunidad de hacerlo. Para no, por el que dirán, porque las enjambres comunicacionales me van a criticar porque soy pro gobierno nada. Es decir, yo lo que estoy es muy claro que una cosa es una amenaza de una potencia extranjera que viene por los recursos, así de simple, que busca un conflicto nacional. Entonces, bueno, por el que dirán, no. Primero defendamos al país. Un país que no esté en pie, ¿de qué más vamos a hablar? Otro de los comentarios por acá, Marco Ruiz nos escribe: buenos días, aún no hay un ataque inminente para el estado de excepción. ¿Cómo un pueblo va a salir a defender a quién? Un pueblo que vive en miseria, donde predomina la mala alimentación. Perdón, pero ¿cómo que no hay resultado? Esto para mí, esto es una traición mortal lo que han hecho aquí, lo que se ha hecho desde las élites, tanto de los Estados Unidos como del país. Es decir, ¿cuántos muertos llevamos? Los 17 muertos no importan. Es decir, aquí vamos a volver, que yo sepa, esto ha sido mortal para nosotros. Para los demás no, ni siquiera los cuentan, pero es que así han sido las guerras y las intervenciones donde han estado. Los muertos de los otros no cuentan, son estadísticas. Bueno, nosotros no queremos una lancha más explotada en el Caribe. Eso es sencillamente un ajusticiamiento sin procedimiento, sin juicio, extrajudicial. Además, ¿quiénes lo pagan? Los civiles. O sea, aquí hay una intervención, o sea, aquí entran a bombardear. ¿Qué lo van a hacer? Van a distinguir entre uno y otro. No caigan en la trampa de quienes son agentes extranjeros y no se comportan como venezolanos, que se han desnacionalizado. Como bien dice el profesor Carlos Raúl Hernández, a quien le copio esa expresión que me parece correcta. Gracias por acompañarnos esta mañana.